Buenas tardes a todos y un placer estar acá y poder hablar con personas que estudian cosas parecidas al gran tema que es China en todas las nuances de economía o política, pero la gran área de China. También, como estoy volviendo a hablar español, yo pido disculpas porque creo que errores acontecerán. Seguramente vas a hablar mejor que yo. Tranquilo. Yo tengo grado, yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Estadual Paulista, en Marília, y ahora hago maestría en Ciencias Sociales con énfasis en Relaciones Internacionales y Desarrollo. Y tengo ese tema que estoy hablando acá, surgió en una clase que hice de la historia de la economía brasileña, y surgió una cuestión estudiando la historia de la economía brasileña, saber por qué la economía brasileña está donde está y la economía China está tan lejos de Brasil, sin teniendo en cuenta que la industrialización brasileña empezó en post-crisis de 29 y la China con Deng Xiaoping, más con fuerza con Deng Xiaoping en casi en los años 80. 60 años de diferencia y China está pasos além de Brasil. Y por eso que me propuse hablar ahora si el reloj colaborar. También quiero hablar un poquito del hermanamiento entre ciudades Brasil y China, un estudio que compartilho con alguien que va a hablar después de mí, que solo introducir algunas cosas, pero de la cuestión de la industrialización, creo que una forma más sucinta, no me alongar mucho, y también porque grande parte de que yo hablaría, la colega Carla habló muy bien, entonces no voy a hablar la misma cosa dos veces. Y creo que el modelo chino es muy distinto del modelo brasileño. El modelo chino es caracterizado por una industrialización que no tenía como foco la cuestión interna, sí una cuestión afuera. La política, el foco no sería, porque Brasil, así como Argentina, México y países sudamericanos, latinoamericanos como todo, hicieron la sustitución de importaciones. China no. China y los países japoneses, asiáticos, como Japón también, no. Entonces son modelos distintos y así distintos que ayudan a explicar por qué ahora hay una diferencia entre los resultados chinos y los resultados brasileños o latinoamericanos como un todo. Básicamente el caso del modelo chino con una alternativa afuera es caracterizado por 4 puntos. Primero, que son inversiones de capital del Estado y con parcería de capital privado en cuestiones de infraestructura básica, bélica, tecnología y pesquisa y desarrollo. Creo que es la principal característica que distingue de la cuestión brasileña, que es la cuestión de inversiones en tecnología y estudio, que así empezaron y también continuaron con el tiempo y que llevaron resultados después. Entonces, el primer paso es fundamental y muy distinto. También tengo que hablar de ese primer paso tenía así para aprovechar el mercado interno que tenía en China, que es, después en Brasil es distinto. El segundo paso son también caracterizado por las zonas económicas especiales y que aprovecharon de los costos más bajos, de la mano de obra abundante y barata, China.
También ahí votado tenía como foco la exportación, no sustituir las importaciones, porque el modelo brasileño, el modelo de sustitución, el nombre autoexplicativo, ¿no? Que el foco tenía tenía ganas de intentar hacer como el mercado dejase de importar, de traer productos, dejar de ser un país con una pauta, Brasil, caso solo de commodities, tentando cambiar para produciendo las cosas manufacturadas que traían de fuera. El modelo chino no es así. No quieren dejar de importar. Sí quieren aumentar la cuestión de exportación. Entonces, la distinción entre sustitución de importación y la afuera, que es cambiar para aumentar un gano en exportaciones. Tercero paso, que es las inversiones en nuevas tecnologías y ciencias, y también después la defensa del país. El caso brasileño, que es un proceso que conduce a una mayor producción nacional y así las reducciones de exportaciones, tiene también como característica el control de las importaciones y también el control del cambio, y buscando así una acumulación del capital interno en el propio país. Surgió con una alternativa el problema de la crisis de 29, cuando Brasil que casi toda su economía pautada en café, y con la crisis de la bolsa en 29 tuve que intentar un nuevo camino para su economía, así como encontró el camino de sustitución de importaciones, que no pero intentar cambiar, no soy el dueño del tiempo y puedo volver ahora y no hagan sustitución de importaciones, está hecho, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Analizar solo si los resultados son benéficos o no, benéficos buenos hasta qué punto, y hasta qué punto si una otra conducción económica, una otra política económica llevaría, creo yo, a resultados más ganos mayores. Y el foco de una política nacionalista es así intentar acabar con la dependencia del capital externo, del capital extranjero, produciendo así en el suelo brasileño las cosas traídas de fuera. El problema que se pasó en Brasil es que es una industrialización tardía. Entonces, Brasil, así como China también, entró en el mercado de manufacturas un periodo después. China también. Por eso que intento llegar, que estoy para intentar llegar a cómo un país que 60 años después empieza una política y los resultados son más rápidos. Hay que llevar en consideración las cuestiones económicas, los recursos naturales, pero también la política del gobierno. No solo China sí tiene, por supuesto, China solo independiente del gobierno tiene sus ventajas en relación a Brasil, pero la política y la actuación del gobierno chino fue preponderante para hacer con que China después empezar una industrialización después de Brasil y ahora tener resultados lejos de Brasil. Entonces, ya intentando hacer una comparación, un cuadro comparativo para empezar a hablar también de la cuestión del hermanamiento, que es también hay una proximidad. La diferencia es,
tiene como, el modelo chino tiene como foco, llevar una economía afuera, abrir su economía y así llegar a más inversiones, y también después de las inversiones en la economía los resultados llegar a la educación, salud y inversiones en desarrollo. El caso de Brasil es intentar traer el modelo afuera y hacer en Brasil lo que era hecho antes. En el caso chino hay una más gran participación del comercio, en el comercio interno. Hay un evidente gano en las exportaciones, una tasa de cambio competitiva. También hay una más grande concurrencia externa y interna en la propia China, que no se pasó en Brasil. Y China, y una cosa que hay que ser dicha es que el modelo chino no dejó de hacer importaciones como el modelo brasileño. Hacía importaciones, mismo que intentaban producir en China. Las exportaciones de capital son necesarias para producir. Entonces, la cuestión de dejar de importar no existió en China. También los ganos en tecnología, ciencia, educación, inversiones en esos tres puntos que empezaron en los años 80 y los resultados con una visión pensando más lejos y no tan inmediata. Y ya todavía en caso brasileño tenía un control de la tasa del cambio y también un control de una concurrencia más baja. Así, haciendo inversiones no tan grandes y las inversiones en educación, tecnología, no pensaban en leer una cosa más lejos, un plazo más largo, y tampoco llegaron los resultados existentes en China. Porém, una ventaja que tuve Brasil es que el número de sectores que la economía puede desarrollar es más grande, pero no hubo un desarrollo tan grande así. Entonces, esta es la cuestión. Con las políticas económicas del gobierno chino, consiguieron, pensando en un gran premio, con 60 años de retraso, consiguieron pasar el caso del Brasil, que estaba 60 años a frente, y así llegar a que estamos acá, estamos discutiendo. Si el modelo chino no tuviese resultados, no estaríamos acá, personas venidas de Colombia, España, hablando de China. Quizás el modelo brasileño tuviese resultados, estábamos acá hablando de Brasil. Argentina también, que tuvo el mismo modelo. Entonces, así ahora la historia prueba que el modelo usado, en el caso de Brasil, hace casi 100 años atrás, y China acá hace 50 años, hace 40 años, fue el modelo más condicente y que logró más resultados. Ahora, hablando de las... ¿Cómo? Solo introduciendo que a Shelling va... No introduciendo, pero tentando hablar del caso brasileño del hermanamiento de ciudades. El hermanamiento Brasil-China, como las relaciones exteriores entre Brasil y China, más de 40 años. El caso específico de una cooperación entre ciudades brasileñas y chinas. El primero caso es Río de Janeiro
y Pekín en 86 y São Paulo y Shanghái 87. Pero lo que se pasa es que más de 25 años de hermanamientos y los resultados. El caso de hermanamiento, yo estudié en la universidad 4 años trabajando y estudiando con eso. Lo que veo es que la teoría es excepcional. Buscar resultados son dos ciudades que consigan hacer resultados con el hermanamiento perfecto. Pero el caso brasileño y el caso chino no es solo para tener un nombre en la ciudad es hermana de otra. Hacen el hermanamiento y después no buscan una política, no buscan dar continuidad al hermanamiento. Entonces, Brasil tenía mucho a aprender con China. Las ciudades brasileñas, el modelo económico brasileño tiene que aprender con el modelo chino, pero no por cuestiones políticas o ideológicas, Brasil no busca en China un modelo de desarrollo. Ayelen Leda viene de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario y nos habla sobre el soft power chino y dimensión cultural y, claro, el tema del hermanamiento de ciudades, en el caso del acuerdo entre Shanghái y Rosario. Buenas tardes a todos. Desde ya muchas gracias al equipo de trabajo del Instituto Confucio y del IRI por haberme invitado a mí y a todo el resto de los colegas, porque la verdad ha sido enriquecedora la jornada de hoy. Todavía queda mucho. Y por supuesto al público presente. Como bien lo dijiste, el título de mi ponencia es el soft power chino y su dimensión cultural, el rol del hermanamiento de ciudades en Latinoamérica y el caso particular del acuerdo de hermanamiento, por supuesto, entre las ciudades de Shanghái y Rosario. Antes de empezar con la ponencia en sí misma, quisiera mencionar algunas palabras claves del trabajo que, por supuesto, voy a ir desarrollando a lo largo de la exposición. Entre ellas, por supuesto, China o República Popular China, política exterior, soft power, diplomacia pública, diplomacia urbana, relaciones internacionales, relación sino-latinoamericana, ciudades y hermanamientos. Bien, podría decirse que a partir del año 2000 comenzó una nueva etapa en las relaciones entre China y Latinoamérica. Esto, por supuesto, hizo que estas relaciones se tornen más permanentes y que, por supuesto, se diversifiquen en distintas temáticas. ¿Esto a qué se debe? Desde el lado de China podría decirse que, por supuesto, el gigante asiático intenta lograr un mayor reconocimiento en el sistema internacional, como así también lograr un mayor afianzamiento en las distintas instituciones multilaterales. Por supuesto, desde el lado de Latinoamérica, podría decirse que los países en sí aceptan el modelo de desarrollo chino, como así también aceptan que China respete el principio de no injerencia en los asuntos internos, por supuesto un principio de derecho internacional público que nosotros trabajamos en la carrera, y por otro lado, y no menos importante, que por supuesto están a favor de que China intente mover las piezas del sistema internacional para crear un sistema multipolar que por supuesto beneficie a los países en desarrollo. Es en este nuevo contexto en el que la política exterior de China ha incorporado una variable fundamental, a la que denominamos soft power o poder blando. Todo lo contrario a lo que denominaríamos hard power o poder duro, términos de relaciones internacionales, mi especialidad. Y dentro, por supuesto, de la política exterior y el soft power, la diplomacia pública toma un rol fundamental. En primer lugar, vamos a definir lo que es soft power. Para eso he tomado a un autor que trabajamos mucho en relaciones internacionales, que es Joseph Nye, que en el año aproximadamente 1990 definió lo que es el soft power y lo define particularmente como la propia capacidad de poder lograr los resultados esperados por medio de la atracción de los otros, no de la manipulación ni mucho menos de la coacción. Esto es muy importante. Por supuesto, China define o contribuye a esta definición de soft power y denomina a su propio poder blando como pacífico, por supuesto no amenazante,
pero esto sin dejar de lado tanto los derechos como las obligaciones que implican este nuevo rol que tiene China en el nuevo sistema internacional. Por supuesto, algunos de los ejemplos que podemos ver de aplicación del soft power o las nuevas modalidades que tiene el soft power chino en la actualidad podría ser estar a favor, por supuesto, de la conservación de la paz, la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas y, sobre todo, por supuesto, estar a favor del desarrollo tanto de África como de América Latina. Según Joseph Nye, por supuesto, dentro de los polos de atracción o fuentes de atracción que tiene el soft power, entre ellos se encuentra la cultura, los valores políticos y, por supuesto, la política exterior. Y dentro de lo que implica la política exterior, lo que yo había mencionado anteriormente era la diplomacia pública, que la podemos definir como aquellos medios comunicacionales que utilizan los países, y en este caso China, para poder lograr la aceptación, por supuesto, de los pueblos de otros países de su propia política exterior. Y tenemos varios ejemplos de ello, algunos, por supuesto, más conocidos que otros, pero ejemplos de este poder de difusión del soft power y de la propia diplomacia pública son, ya sean los medios comunicacionales como los radiales, televisivos, por supuesto el género literario y las películas se han sumado, de hecho algunas ya se encuentran en festivales internacionales y están tomando mayor popularidad, y por otro lado, la promoción del idioma chino. Y por supuesto acá quiero traer a colación el rol de los institutos Confucio a lo largo y ancho del mundo, siendo el primer instituto Confucio fundado en el año 2004 en Seúl, la capital de Corea del Sur, y en Latinoamérica, en México, en el año 2006, y en la actualidad ya se cuenta con 25 institutos Confucio en toda Latinoamérica y 10 aulas Confucio. Por supuesto, en Argentina contamos con 2 actualmente. Otros ejemplos, por supuesto, la difusión cultural china y de la diplomacia pública fueron notablemente los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008, como así también la exposición de Shanghái del año 2010, que después voy a hacer más alusión adelante. Y bueno, un factor, por supuesto, súper importante es también la proyección de la cultura por medio de los embajadores del idioma chino, que son, por supuesto, los chinos que están viviendo en todo el mundo y que, por supuesto, esto ronda alrededor de 50 millones de embajadores del idioma. Y esto podemos decir que también se debe a una relativa apertura de las políticas migratorias chinas y, por supuesto, la diversificación de los destinos de dichas migraciones. Para ir adentrándonos más en el tema, por supuesto, es en este marco de emergencia global de China en que las propias ciudades están tomando un mayor peso. ¿Y a qué me refiero? Primero y principal, y a lo que atañe al tema, es que las ciudades chinas, sobre todo las grandes ciudades, como lo sabemos encontrar en la bibliografía, están tomando mayor peso a nivel internacional. Están actuando por sí mismas en el plano internacional, en el plano global, pero esto, por supuesto, sin dejar de lado la estrategia global de China, ¿sí? Por otro lado, por supuesto, esta diplomacia pública que antes mencionaba, se combina también sus actividades y, por supuesto, trabajan de manera conjunta con una diplomacia urbana, por supuesto, haciendo alusión al trabajo de las ciudades. Y, por supuesto, en China esto toma características particulares. Voy a mencionar algunas de ellas. Por supuesto, la gran relevancia que en la actualidad tiene el fenómeno del urbanismo es fundamental para el nuevo rol de China en el mundo y sobre todo en las grandes ciudades. ¿A qué me refiero? Este proceso de urbanización ha tomado una velocidad exorbitante, por supuesto, y hoy podemos decir que más del 50% de la población china es población urbana. Por otro lado, quizás yendo más a la historia y mencionando también, haciendo alusión a lo que mencionaron otros colegas, fue en el proceso, en el proceso de reforma y apertura de Deng Xiaoping, que más o menos en el año 1978, que justamente las ciudades fueron adquiriendo mayor peso a nivel internacional y, por supuesto, formaron parte de este proceso de la apertura y reforma. Y por otro lado, en cuanto a lo que atañe a las propias ciudades, tanto la organización política y administrativa de China hoy permite que las grandes ciudades también puedan influir en la política exterior. Ahora vamos a ver más en detalle esta cuestión. Por lo tanto, en esta actividad internacional que toman las ciudades es, por supuesto, en el terreno de la cooperación y de la ayuda o solidaridad entre ciudades a lo que vamos a trabajar particularmente. Y esto, por supuesto, no solamente se viene trabajando desde instancias a lo que nosotros denominamos municipales o de la propia ciudad, sino también desde las instancias centrales. ¿Qué quiero decir con esto? Que las propias ciudades
trabajan de manera conjunta, no solamente con el Partido Comunista Chino, con el gobierno, hasta con el Ejército Popular de Liberación, que son instancias centrales y tradicionales de China, sino que de forma particular trabajan desde su Foreign Affairs Office, que son las oficinas de relaciones exteriores, y por supuesto de manera paralela, como dije, con el Partido Comunista Chino y por supuesto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y otro actor que por supuesto no quiero dejar de mencionar son las asociaciones para la amistad de los pueblos, que por supuesto tienen un peso fundamental y es otro brazo de, por supuesto, este grupo de trabajo que funciona a la perfección. Por supuesto, yo venía hablando de la diplomacia urbana, de la diplomacia pública, y voy a definir particularmente qué son los acuerdos de hermanamiento, que en muchos casos se suelen confundir. No hay una diferencia atroz, pero sí, por supuesto, vale la pena diferenciar qué son los acuerdos de cooperación y qué son los acuerdos o relaciones de hermanamiento. Si bien las ciudades chinas tienen todo tipo de relacionamientos con un montón de ciudades, vale la pena destacar que los acuerdos de cooperación versan sobre temáticas específicas. Estas pueden ser urbanismo, planeamiento, cuestiones turísticas, de salud, educacionales, intercambio científico, tecnológico y demás. Pero acuerdan, digamos, sobre temáticas específicas que luego, por supuesto, se da pie para otras. Lo que son, en realidad, los acuerdos de hermanamiento, sí o sí son producto del más alto tipo de relacionamiento entre ciudades. Y esto, por supuesto, es consecuencia o producto de una relación quizás histórica que mantiene lazos históricos, que, por supuesto, comparte determinadas características e intentan trabajar sobre temáticas específicas también. Hay, por supuesto, ejemplos de hermanamientos que, si bien son ciudades hermanas, luego firman acuerdos de cooperación en otras temáticas específicas para, por supuesto, trabajar más en detalle. Por supuesto, los hermanamientos, como se dice en chino, youhao chengshi, son, por supuesto, hoy en la actualidad, uno de los actores fundamentales de la política exterior. Y quisiera mencionar, a nivel histórico, que estos acuerdos de hermanamiento comenzaron en la década del 70, el año precisamente 1973, con ciudades japonesas. Si bien no voy a especificar bien el tema de las relaciones sino-japonesas, porque es muy extenso, podemos decir que en realidad se crearon este tipo de acuerdos para poder relajar las tensiones y, por supuesto, generar un acercamiento. Pero más allá de eso, más allá de quizás el objetivo específico por el cual se originan este tipo de acuerdos, en realidad las ciudades chinas tienen una cierta cantidad de requisitos, particularmente para poder relacionarse con determinado tipo de ciudades. O sea, en este caso voy a tomar el caso de Shanghái por el acuerdo Shanghái-Rosario, pero también hay casos de la ciudad de Beijing que voy a mencionar brevemente. Sobre todo Shanghái, para firmar un acuerdo de hermanamiento, tiene en cuenta dos cuestiones primordiales. No caracterizando a Shanghái como potencia económica y como hoy la conocemos, lo primero y principal que tiene en cuenta es el factor económico. Shanghái, si bien no firma acuerdos de hermanamiento con la ciudad capital, como sí el caso de Beijing, que sí firma acuerdos con las ciudades capitales, en cambio Shanghái firma acuerdos con la primera o la segunda ciudad o con centros económicos y financieros. Y esto es muy importante para tener en cuenta por el caso concreto que voy a mencionar. Y haciendo alusión a eso, otro factor clave es la relevancia de los centros portuarios. Por supuesto, Rosario, situada en el litoral argentino, pertenece a la River Paraná. Desde allí se exporta aproximadamente el 80% de la producción de soja del país y desde ya vale destacar que es uno de los puertos más importantes de Argentina. Por lo tanto, vale traer a colación cuáles son estos requisitos que encajan a la perfección para el acuerdo de hermanamiento. Y otra característica que comparten tanto Shanghái como Beijing es que, si bien se las considera grandes ciudades, también no solamente pueden firmar acuerdos de hermanamiento con ciudades, sino también con regiones por su característica de grandes ciudades y por su nivel y jerarquía administrativa dentro de China. Y desde el punto de vista, algo que quería mencionar, un detalle, desde el punto de vista protocolario, ¿en qué beneficiaría o qué diferencia habría entre las ciudades hermanas o hermanadas y aquellas que no lo son con China? Por supuesto, la relación es preferencial, por supuesto, con respecto a aquellas ciudades hermanadas, y un caso concreto de ello fue en la exposición de Shanghái en el año 2010 en los Juegos Olímpicos, cuando, por supuesto, las comitivas y los delegados provenientes de Barcelona y de Madrid, por supuesto, tuvieron un trato preferencial
en consonancia, en relación con el resto de las ciudades. Por supuesto, Barcelona, ciudad hermana de Shanghái, y Madrid, ciudad hermana de Beijing. Y en lo que atañe al acuerdo de hermanamiento en sí, para ir cerrando el tema, quisiera mencionar en pocas palabras el contexto nacional e internacional dentro del cual se firma el acuerdo, para que consideren la importancia que ha tenido, por supuesto. Si bien el acuerdo de hermanamiento fue firmado en el año 1997, es para tener en consideración que estamos desde el punto de vista de las relaciones internacionales, podemos situarnos en una etapa de distensión internacional, por supuesto posterior a la Guerra Fría y posterior a los sucesos de Tiananmen, que fueron fundamentales para tener en cuenta que China se encontraba aislada a nivel internacional, sobre todo por las grandes potencias y liderando Estados Unidos. Y por supuesto es en este contexto internacional que en el nacional argentino, bajo la segunda presidencia del doctor Carlos Menem, si bien podemos relacionarlo directamente con políticas neoliberales y a favor del consenso de Washington y demás, podemos decir que es una excepción con la cuestión china. ¿A qué me refiero? No solamente intentó estrechar los lazos con el este asiático, sino con China profundizar los acuerdos de cooperación. Y en esto, por supuesto, estrechó acuerdos de cooperación en materias antes no abordadas, como son las jurídicas, de inteligencia y de seguridad. Dentro de este contexto internacional y nacional, permítame mencionarles que el acuerdo de hermanamiento entre Shanghái y Rosario, por supuesto, se firmó dentro de los que se denominan programas ciudad-ciudad, dentro del municipio de Rosario, los cuales, por supuesto, coordinan las actividades entre las ciudades hermanadas o aquellas que tienen acuerdos de cooperación con Rosario, y por supuesto a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, como en el caso de Shanghái son las Foreign Affairs Office, que por supuesto versan o tratan de trabajar sobre aquellas temáticas o problemáticas quizás fundamentales en el corto plazo. Voy a solamente leer cuáles fueron los 5 puntos principales del acuerdo, que son fortalecer el intercambio comercial y económico entre las dos ciudades, cooperar en la construcción de un jardín con características chinas en Rosario, una cuestión meramente cultural, promover a nivel universitario el intercambio académico, científico y tecnológico, además de profesores y estudiantes en el terreno de la enseñanza del idioma chino y español, una cuestión todavía pendiente, vale destacar. Shanghái, por supuesto, va a facilitar el envío de especialistas de medicina tradicional china y también incluidos especialistas de acupuntura para justamente el dictado de clases en la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Medicina. Y, por otro lado, contribuir a la generación de oportunidades de intercambio en otros rubros, tantos como los deportes y la cultura. Y por último, quería mencionar que los últimos 2 sucesos que a raíz del hermanamiento pueden decirse que fueron de gran importancia para la ciudad de Rosario al menos. En primer lugar, fue la presentación en el año 2007, a 10 años del acuerdo de hermanamiento, de lo que fue la ventana de Shanghái, que fue precisamente la donación de medio millón de ejemplares de libros a la Biblioteca Nacional Argentina, que se encuentra en Rosario, y que por supuesto hoy forman parte del patrimonio de todos los ciudadanos, por supuesto, y que todos podemos tener acceso a ello. Y por último, y no menos importante, fue la participación de Rosario en la exposición de Shanghái en el año 2010, por supuesto posicionando nuestra ciudad a nivel internacional, y fue una gran oportunidad para ello. Y se presentó, por supuesto, bajo el lema La ciudad y el río, construcción de espacio público y desarrollo urbano y productivo, y bajo el lema Mejor ciudad y mejor vida, se presentó, expuso acerca de mejores prácticas urbanas, y por supuesto esto sentó un precedente en nuestra ciudad. Para cerrar la exposición, quisiera hacer 2 pequeñas conclusiones. En primer lugar, quisiera mencionar que si bien la relación comercial entre China y Argentina, que ya todos conocemos y que en el último tiempo se ha acrecentado, a pesar de las vicisitudes, y sobre todo teniendo en cuenta el lugar que el centro portuario de Rosario hoy tiene, que participa hoy en el comercio internacional, creo de forma personal que si bien lo económico y lo comercial, o por sí decir, la diplomacia política y la diplomacia económica, hoy forman parte hoy son un eje muy importante de la política exterior china, y a su vez para nuestro país, creo que aspectos como la dimensión cultural, el intercambio científico, profesional y académico no son menos importantes, y por supuesto también forman parte de esta diplomacia que quizás hoy necesita de un empuje gubernamental un poco más fuerte para que esto pueda tener proyección a largo plazo. Y por último quisiera decir que aquellas regiones o aquellos países que todavía no han establecido relaciones
fuertes con China, hoy podrían revalorizar, por supuesto, la dimensión cultural, este soft power antes mencionado y, por supuesto, las relaciones de hermanamiento como un camino viable para poder establecer relaciones con China y, por supuesto, generar proyección a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, porque fue muy interesante. Me permito de agregarle algo antes de la próxima huésped, que es verdad, muy importante la relación entre ciudades y ciudad, el hermanamiento de ciudad, tan importante que la misma administración china está dividida en ciudades de primera franja, ciudades de segunda franja, ciudades del interior, entonces ya entra en una óptica suya. Además, claramente, porque soy italiana, puedo fomentar esta justísima exposición que hizo la doctora, porque como en Shanghai, después del Expo del 2010, tan fuerte era el hermanamiento entre Shanghai y Milano, que ahora un salón del Expo de Shanghai es permanente por Milano, por Italia, siempre. Entonces esto es en virtud de este hermanamiento entre ciudades, no hay otras cosas, otros acuerdos de cooperación entre los estados, digamos. Y también, en el nivel más general, quiero agregar que la relación bilateral siempre fue favorecida por China. Mi pequeñísimo ejemplo es el hecho que en China hay también la embajada de Europa. Bueno, para los chinos es inútil la embajada de Europa porque China siempre va haciendo cooperación internacional o por lo menos relaciones interestatales Estado por Estado. Entonces no importa que haya la embajada general de toda Europa, sino siempre se relaciona uno cada uno, aunque claramente para un europeo es muy importante, no quiero decir que es inútil. Digo, en la óptica china es muy importante que esté país por país, así como ciudad por ciudad. Claro. Llegó la profesora y la doctora Cristina Regadas del Instituto Gino Germani, entonces le damos la preferencia de ella, sino porque ladies first, esto siempre se hace como valor general, que nos habla acerca de los debates actuales sobre democracia en China, gradualismo, radicalización, el estilo chino de la liberación. Perdón que leí muy mal. ¿Necesitan un PowerPoint? No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias y disculpen la tardanza en llegar, pero bueno, tuve un inconveniente. Voy a referirme a la cuestión de la democracia en China y particularmente a algunos debates que se desarrollan hoy entre distintas corrientes democráticas rivales y en competencia. En primer lugar voy a tratar de situar la cuestión porque es una cuestión controversial e inclusive es una cuestión ríspida hablar de democracia en China. Esta cuestión la voy a situar dentro de una perspectiva y desde ciertas asunciones. Las asunciones son las siguientes. En primer lugar, que puede suponerse que la pregunta por la democracia en China está indisolublemente ligada a la cuestión de la democracia global. Segundo, que quizá haya más lugar para la experimentación política en China que en países con sistemas constitucionales establecidos desde hace mucho tiempo. Esto lo dicen de algún modo, aunque no exactamente así, Nicolás Bergroyen y Nathan Gardels en su libro sobre la gobernanza inteligente para el siglo XXI. Y en tercer lugar, que la teoría política puede verse significativamente renovada por los aportes de las discusiones del pensamiento chino sobre democracia, moviendo el eje tradicional y eurocéntrico de que los estudios de China son estudios de área o estudios de caso y la teoría es la teoría que se produce en Occidente. Esas son las asunciones. En cuanto a la perspectiva,
no debemos olvidar que la cuestión de la democracia, el problema de la democracia no es solamente un problema chino, sino que la democracia está en crisis en el mundo, está en crisis en Occidente, y cuando hablamos de la crisis de la democracia, hablamos básicamente de la crisis de la democracia representativa, aun cuando podemos incluir también a la democracia participativa, que no ha estado a la altura de lo que se esperaba de ella. Vemos muchas veces que los movimientos de participación se agotan en la protesta expresiva, en la indignación, otras formas de democracia, que también, por ejemplo, la democracia deliberativa, que algunos consideran insuficiente. De modo que, bueno, esta es la perspectiva. El problema de la democracia en China hay que situarlo dentro de una problemática mundial de crisis de la democracia y de búsqueda de nuevas formas de participación popular. La crisis de la democracia no significa de ningún modo, sin embargo, el cuestionamiento a la legitimidad del principio democrático, y esto hay que decirlo. Es muy raro encontrar en Occidente y en Oriente, dentro y fuera de las discusiones, digamos, dentro de las discusiones sobre democracia, que alguien cuestione la legitimidad de la democracia como forma de gobierno o como principio político. Dicho esto, entonces, como supuestos y como perspectiva general del trabajo, voy a señalar, antes de referirme al debate, tres cuestiones que suelen ser objeciones habituales al planteo de la democracia en China, y que las planteo en forma de preguntas. Una es, ¿existe la democracia en China o podría existir en virtud de las características de su cultura política? Segundo, ¿no es acaso la democracia un producto occidental y por lo tanto la pregunta misma por la democracia en China no tendría el efecto de una suerte de imposición eurocéntrica? Y tercero, ¿es necesaria la democracia? Por razones de tiempo no puedo dedicarme a desarrollar estas tres cuestiones, simplemente voy a señalar respecto de la primera, si podría existir la democracia dadas las características de la cultura política china. Es una cuestión que se ha debatido bastante y hay autores que han hecho referencia a el error de apelar al concepto de despotismo oriental para tratar de justificar la inexistencia de la democracia en China, cuestionando que este concepto de despotismo oriental no es correcto desde el punto de vista histórico. Así lo han hecho autores tan diferentes como Joseph Needham y como Amartya Sen. Otro argumento es la apelación a la tradición confuciana, es decir, bueno, la tradición confuciana no es democrática. Bueno, hay autores que han señalado que la tradición confuciana no es particularmente prodemocrática ni antidemocrática y que no constituye un obstáculo para el desarrollo de la democracia en China. Respecto de la segunda cuestión, de si la democracia es un producto estrictamente occidental y su cuna ha sido Grecia, también hay muchos autores, historiadores, entre ellos el propio Amartya Sen, que han desarrollado y han mostrado de qué modo ha habido prácticas democráticas en la antigüedad china, y también podemos observar la presencia de prácticas democráticas y de debates sobre la democracia mucho más recientemente, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, aun cuando las experiencias democráticas no hayan sido del todo exitosas. Y en cuanto a la necesidad de la democracia, esta es una cuestión muchísimo más compleja, pero simplemente voy a señalar dos cuestiones. Suele justificarse la necesidad de la democracia, y también en los autores que trabajan esta cuestión en China, con argumentos utilitarios, argumentos bienestaristas, el bienestar de la mayoría. Estos argumentos han sido discutidos por los filósofos, cuestionados, no entro en esta discusión, pero sí quiero señalar que no solamente es necesaria la democracia apelando a argumentos utilitaristas o bienestaristas, sino que se pueden dar sólidos argumentos para mostrar la necesidad de la democracia aquí y en China,
basándolas en razones morales y políticas, en los efectos prácticos que tiene la democracia y en la mejora de la calidad de vida. Con lo cual ahí nuevamente se cierra el círculo respecto de que también, en la medida en que se mejora la calidad de vida, contribuye al bienestar, aunque sea otro tipo de bienestar, un bienestar tal vez guionado. Bien, entonces voy a referirme a algunas de las posiciones más importantes del debate contemporáneo en China. Quiero señalar que este debate es un debate académico, pero que es un debate político. Academia y política están unidos en China, no los podemos separar. Quiero recordar, por ejemplo, que en el 2006 el primer ministro Wen Jiabao define la democracia en términos de elecciones, poder judicial independiente, control efectivo del gobierno y el control efectivo del gobierno. O sea, está haciendo una clara referencia, ¿no es cierto?, a elementos clave de la democracia representativa liberal. Hoy el presidente Xi Jinping ha abierto, ¿no es cierto?, un debate público, político, sobre el Estado de Derecho, o, como él lo plantea, si no en lo inmediato un Estado de Derecho, sí un Estado con derecho, que es uno de los puntos centrales de su agenda política. El debate sobre democracia en China incluye siempre como telón de fondo la cuestión de la democracia liberal, ¿no es cierto? Si en realidad va a ser adoptada, si va a ser adaptada a las condiciones y necesidades chinas, si va a facilitar la solución de los problemas chinos. Siempre hay una mirada, insisto en esto, utilitarista y pragmática respecto de la cuestión política y de la cuestión de la democracia. Y siempre está en juego esta cuestión de la especificidad del estilo chino de democracia, a veces más o menos exacerbado. Estos son los extremos: el universalismo sin más, que nunca termina de ser pro-occidentalista, pero que tampoco es antioccidentalista, y el otro extremo de la especificidad del estilo chino, que tampoco termina siendo excesivamente relativista. Hay que señalar que en la mainstream, digamos, del pensamiento político chino ha escapado del relativismo empirista o historicista propio de buena parte de la mainstream del pensamiento occidental de fines del siglo XX respecto de la democracia. Es de cierto aire posmoderno, ¿no?, por decirlo muy sintéticamente. Hay que señalar también, y antes de entrar a las especificidades de los distintos puntos de vista sobre el debate, que la democracia no constituye el valor central político en China. No es un dogma sacralizado, como ocurre en Occidente con la democracia liberal, sino que más bien la democracia es un valor político, entre otros, entre los cuales quizá el más importante sea el nacionalismo y últimamente el materialismo consumista, digamos, ¿no es cierto? La democracia es considerada en general como una herramienta que beneficia a la sociedad más que un bien en sí mismo. Aunque quiero también señalar que se observa ahora un desplazamiento desde una actitud utilitarista y más bien pragmática en relación a la democracia hacia cierto apoyo o énfasis en los contenidos normativos de la democracia. Pero siempre, y en este sentido, parecería para nosotros más complejas de adentrarnos en las discusiones chinas, porque desde la perspectiva occidental, si no hay voto no hay democracia, pero desde la perspectiva china puede haber democracia con elecciones parciales. O sea, el centro de la cuestión es otro. Y me parece que constituye un gran desafío para todos nosotros, porque este es el desafío del diálogo intercultural, ¿no? El poder ir más allá de nuestras fronteras, de cuestionar las certezas de los otros, pero en primer lugar las propias, sin perder de vista que todos queremos la democracia. Como dije, es un principio que no se discute en cuanto tal, pero el problema es cuál democracia, ¿no es cierto? Y en esta pregunta sobre cuál democracia, me parece que hay algo en el cual hay un consenso entre todos, al menos todos los que dicen sostener el principio democrático, y es que se trata del derecho que tiene la gente a participar y a decidir de algún modo, en algunas instancias, en algunas dimensiones, en el gobierno de las cosas comunes.
Como en todo diálogo, cada uno empezamos hablando nuestra propia lengua, ¿no es cierto?, hasta que empezamos a comprender y traducir la lengua del otro, y ahí, bueno, se produce el encuentro, los intercambios, los aprendizajes mutuos y también la necesaria renovación de prácticas y conceptos. Bien, y para ir avanzando y finalizando también, voy a referirme a básicamente 3 o 4 posiciones que se encuentran, que son importantes en el debate sobre la democracia en China hoy. Una es la presencia de las teorías de la transición democrática. Nosotros las conocemos acá en Latinoamérica, las hemos recibido en la década del 80 del pensamiento español, luego se han desarrollado también respecto de los procesos de Europa Oriental y no están ausentes del pensamiento político chino. Muy brevemente, no me voy a hacer referencia a los presupuestos de las teorías de la transición democrática, pero voy a señalar que los teóricos de la transición democrática en China, entre ellos voy a mencionar a Larry Diamond y a Zui Zhenzhao, plantean que en China ha habido más liberalización que democratización, o sea que hay un creciente pluralismo, ha habido avances y logros en la democracia china, pero también marcan fuertemente sus límites y los problemas, que básicamente residen en el monopolio del partido único, en el insuficiente desarrollo del Estado de Derecho, en la aún débil sociedad civil, que depende o es controlada por el sistema político del partido único, como por su capacidad también débil o no lo suficientemente promocionada de autoorganización. Por supuesto, además, mencionando la censura o las restricciones relativas a la expresión de las ideas. Larry Diamond concluye lo que señalaba antes, la sociedad china o la política china, la cultura política china no es particularmente antidemocrática ni prodemocrática y las consecuencias inmediatas del desarrollo económico no han sido favorables todavía al éxito de la democratización en la medida de lo esperado. Señalo así al pasar que hay muchos puntos en común entre las críticas que estas teorías hacen al desarrollo político chino y al desarrollo político latinoamericano. Otros 2 autores que quiero señalar, y estos son más que representantes de teorías, aunque por supuesto hay desarrollos teóricos a la base de sus posiciones, pero que son 2 intelectuales muy importantes en la escena china, son Yu Keping y Wang Hui. Uno es un politólogo, filósofo, el otro es un historiador. Tienen posiciones distintas. Yu Keping es un académico conocido internacionalmente, muy importante en distintas, es profesor de la Universidad de Beijing y es miembro del Partido Comunista, en donde dirige el Centro de Traducción del Comité Central del Partido Comunista. O sea que aquí encontramos un intelectual que enlaza la tarea política y la tarea académica, y que se hizo famosísimo en China por un artículo que escribió de 4 páginas, nada más que 4 páginas, que se llama La democracia es una cosa buena. Y armó un revuelo, ¿no? Porque además tiene características bastante mediáticas. Bueno, básicamente Yu Keping podría ser inserto dentro de esta corriente de la transición democrática, porque considera que se han hecho muchos logros, pero que falta mucho todavía. Y lo que falta para Yu Keping es más o menos lo mismo que falta para los pensadores de la transición democrática. Como estudioso Yu Keping es un estudioso de la globalización, un estudioso de la sociedad civil y trabaja fuertemente por los derechos de los migrantes hoy en China. Tiene muchos estudios al respecto. ¿Por qué es buena la democracia también para los chinos? Bueno, porque es algo seguro y porque no conlleva riesgos para la estabilidad y armonía del orden público. A pesar que Yu Keping reconoce que hay muchos políticos chinos que tienen miedo a la democracia más que esperanza en ella, porque temen básicamente, sintetizo, perder privilegios, él considera que la democracia, lejos de ser un problema, es una solución, dado que ofrece legitimación política y más estabilidad en el largo plazo que el autoritarismo.
hay un punto, la posición de Yu es incrementalista, gradualista. La democracia tiene que tener un aterrizaje suave en China, y hay un punto clave, que en esto creo que coinciden la mayor parte de los que debaten el tema, y es que que el problema central de la democracia en China es la democracia intrapartido. El gran logro de la democracia en China han sido las elecciones de base, que están desde la década del 80 y que continúan, pero el logro al futuro es la democracia intrapartido. No la plantea Yu Keping, tampoco la plantean otros autores, la necesidad de que haya multipartidismo, pero sí que haya democracia interna. Los autores de la transición democrática son mucho más duros al respecto y dicen que o hay democracia interna o posiblemente el Partido Comunista termine perdiendo el control político. Un minuto, bueno, muy bien. El concepto central que plantea Yu Keping es el concepto de gobernanza. Es el modo en que se van redefiniendo las relaciones entre sociedad civil y Estado. Y, por supuesto, como dije, como estudioso de la globalización, Yu Keping tiene clara conciencia de la necesidad de armonía que tiene que haber entre la gobernanza a nivel nacional y la gobernanza a nivel global. Voy a... ya que me queda un minuto, no voy a poder hablar de Wang Hui, que quizá de todas las posiciones que representan el abanico del pensamiento político chino sea el más interesante por lo original, por el bagaje de conocimientos que tiene como historiador intelectual, como historiador de las ideas y como disidente, ¿no? Porque mientras que Yu Keping de algún modo es un oficialista, aunque con sus diferencias, Wang Hui es un disidente y un representante de la teoría crítica. Muchos lo consideran un representante de la nueva izquierda, pero Wang Hui se diferencia él mismo de la nueva izquierda porque la nueva izquierda es nacionalista y Wang Hui considera que uno de los problemas centrales de China y de la democracia china es el nacionalismo. Lo quiero señalar porque me parece que este es un punto sumamente importante. Para terminar con la última perspectiva teórica que está teniendo mucho desarrollo ahora en China y que es la democracia deliberativa. Señalo dos cosas. Una, que muchas de las discusiones sobre democracia hoy en China, a partir de los 80, han sido influenciadas por el pensamiento de Jürgen Habermas, el filósofo alemán, quien visita China en 1980 y pico y que causa un revuelo. Causa un revuelo en la nueva izquierda, en la derecha y en el partido, porque todos toman algo de Habermas. Y esta corriente de la democracia deliberativa, el giro deliberativo que hoy tiene la democracia, no solamente en China, sino en el mundo, tiene mucho que ver con este pensamiento habermasiano. Básicamente hay un autor, Bao Gang-he, que trabaja este tema de la democracia deliberativa en China, y básicamente lo que plantea es que quizá la democracia deliberativa, las prácticas de deliberación, puedan constituir una alternativa a la democracia liberal. Eso no significa que vayan a reemplazar el voto, las elecciones, pero sí pueden ser un camino para democratizar la sociedad. Porque ¿qué es la deliberación? En definitiva, es promover la participación de la gente en las decisiones públicas a través de distintos mecanismos y herramientas, como por ejemplo la consulta pública, las escuchas, los plebiscitos, etcétera, etcétera, de los cuales, como recuerdo que mencioné al principio, hay una memoria en la historia antigua de China desde épocas de los estados guerreros. O sea que es interesante ver cómo en estas discusiones contemporáneas de la democracia en China se juntan, se recrean influencias y tradiciones tan diferentes como la confuciana, como la liberal, como la marxista, y como estos desarrollos del pensamiento deliberativo, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente teníamos poco tiempo porque era muy interesante el debate, muy actual, sobre todo después de los hechos de Hong Kong, que en esta ocasión que yo opine escribió este artículo que usted mencionaba. Entonces tenemos la última huésped, el último huésped por esta turno. Matías Sebastián Subizmendi, de Rosario.
va a hablar sobre protección de derechos intelectuales en China. Fue a hablar de la protección de los derechos intelectuales en China, en el caso particular de la protección de los derechos de autor en los karaoke chinos, que en realidad forma parte de un proceso de nuevas medidas que está tomando el gobierno en protección de todos los tipos de derechos intelectuales, pero que presenta algunas características un tanto particulares. Primero hay que hablar de cómo están regulados los derechos de autor en China. La primera ley se sanciona en el año 1991. Y viene con la firma del Convenio de Berna en 1992. El Convenio de Berna es el tratado internacional más importante en materia de protección de obras intelectuales y artísticas. Estas dos normas lo que hacen es regular el derecho del fondo, definen qué es una obra protegible, cuáles son los derechos fundamentales, pero sigue teniendo un vacío muy importante que es el modo de administración de dichos derechos por medio de las sociedades de gestión colectiva, que aparecerían recién en la reforma que se produce en el año 2001, en donde se regulan todas las sociedades, introduce la noción de sociedades de gestión colectiva dentro de la ley china, crea o manda a crear, mejor dicho, las primeras asociaciones, entre esas y la que nos interesa a nosotros, la Asociación China de Derecho de Autor de Audio y Video, y establece las sanciones penales por violación al derecho de autor y establece también sanciones civiles y administrativas. ¿Qué son las sociedades de gestión colectiva? Son entes públicos, no estatales, que se encuentran generalmente vinculados a las artes, son asociativos y se encargan de la administración y gestión de los derechos intelectuales de aquellos titulares asociados a dicha entidad. Un ejemplo muy para los argentinos, SADAIC, que es una colectiva en la cual toda aquella persona que tiene una obra de autor puede registrarla dentro de SADAIC y SADAIC se va a encargar de vigilar que no se utilice sin el consentimiento del autor, que se paguen las regalías y de distribuir dichas regalías hacia los propios autores. Por eso allí están especificadas las funciones: vigilancia, recaudación, distribución y negociación de licencias y permisos. ¿Cuál es la sociedad de gestión colectiva que crea China sobre obras de audio y video? Es esta Asociación China de Derecho de Autor de Audio y Video, creada por la Ley de Derecho de Autor, la reforma mejor dicho, en el año 2001, que logra la aprobación de la Oficina Nacional de Derecho de Autor en el 2005, pero que recién adquiere personería jurídica en el año 2008. Esto es muy importante porque hasta que no adquiere la personería jurídica, la entidad que se va a encargar de la gestión desde aproximadamente el año 2006 al 2008 es una asociación, se llama Asociación China de Audio y Video, muy similar el nombre, pero es otra. Y la finalidad está especificada, es muy puntual. Es para proteger obras audiovisuales, grabaciones musicales u obras creadas en un proceso análogo a las cinematografías. Busca proteger los videoclips. Y tiene una segunda finalidad que empezó a aparecer en los últimos años, que es combatir la piratería de Internet. ¿Cuáles son los principales derechos que gestiona? La reproducción, la exhibición, la comunicación pública. Y las funciones son la cobranza de regalías, promover y alentar la creación y la reforma de cuerpos normativos, distribuir dichas regalías y la cobranza de regalías a los karaoke. Esa está específicamente señalizada en la ley. ¿Qué son los karaoke o los KTV? Son negocios locales que se encargan en los cuales la gente puede acceder, alquila una habitación. Esa habitación es privada para las personas que accedan, en el cual pueden comer, tomar y además cantar canciones. Si se puede observar, hay televisores en los cuales se reproducen videoclips, que eso en definitiva implica el ejercicio de un derecho de comunicación pública de una obra audiovisual protegida por derecho de autor. Por eso es que entran en juego las sociedades de gestión colectiva, es decir, los empresarios de cada uno de estos negocios en definitiva están lucrando mediante la explotación económica de una obra audiovisual. ¿Cuál era la situación? Hasta el año 2006 nadie pagaba regalías. Todo el mundo utilizaba la obra audiovisual y nadie pagaba regalías alguna. En el año 2006 una resolución de la Oficina Nacional de Derecho de Autor establece el deber de pagar regalías y establece un monto fijo de 12 yuanes por día y por cámara de espacio alquilable. Dicho monto fue obviamente rechazado por todos los empresarios que no querían pagar absolutamente nada y se generó un boicot generalizado. Sin embargo, empezó una tarea fina
Primero, por parte de la Asociación China de Audio y Video, que no es la creada por la reforma, que empezó a combatir el boicot, o empezó a combatir los principales problemas que tenía el gobierno para lograr la coacción a la hora de cobrar dicha regalía, que era la poca presencia que tenían las oficinas estatales en el interior, la poca cultura en la sociedad en cuanto a los derechos de autor, la falta de licencias, con lo cual estos años fueron tomados como una experiencia piloto en la cual se empezaron a crear oficinas en el interior. Dichas oficinas empezarían a negociar las primeras licencias con los principales empresarios y empezarían a hacer campañas en pos de defensa del derecho de autor. Todavía la Asociación China de Derecho de Autor no había adquirido la personería jurídica, sino que adquiría en el año 2008 y entró de lleno con medidas judiciales. El primer mes metió 100 demandas judiciales, al año había sumado 800. Dichas demandas pedían indemnizaciones civiles y sanciones administrativas, no se enfocó en las sanciones penales y obtuvo indemnizaciones de hasta 30.000 a 100.000 yuanes. Obviamente, cuando empezaron a llover demandas en los empresarios empezaron a... China mantuvo las licencias ya celebradas, acordó nuevas licencias, incluso en el año 2009 se superaron los 100 millones de yuanes anuales en regalías, solamente por los karaokes. Y en pos de lograr una mayor adhesión, empezó el reajuste de la tarifa inicial de acuerdo a la realidad de las distintas provincias. Ya esa tarifa fija de 12 yuanes por cámara y por día se ajustaría a la realidad de cada lugar, que es actualmente más o menos la situación en la que está. A raíz de todas las demandas iniciadas, los empresarios se dieron bastante, se mostraron más afecto a negociar. ¿Cuál es el futuro o los problemas actuales que tiene la Asociación China de Derecho de Autor de Audio y Video? Combatir la piratería en Internet. Hoy el gran enemigo de esta asociación es Baidu, que lo definieron como una gran corporación pirata, o sea, con lo cual se queda muy marcada la posición que tiene la asociación. Sin embargo, no ha podido ganar ningún juicio en contra de Baidu por cuestiones estrictamente jurídicas, cuestiones de competencia judicial, cuestiones probatorias respecto a el daño ocurrido y cuestiones vinculadas al lugar de acaecimiento del daño producido. Tiene como objetivo lograr una mayor inversión en educación interna y social interna, es decir, de capacitación técnica de sus propios funcionarios y social en pos de enseñarle a la comunidad y educarla en cuanto a derechos de autor, y un deber de fortalecimiento, de fortalecer la cooperación internacional, que esto es como una cuenta pendiente que cree ver Occidente en China, que es la falta de vigilancia respecto de los derechos de propiedad intelectual. Mejorar la distribución de las regalías, porque hay algunas acusaciones de que no todas las regalías cobradas llegan a manos de los autores. Pero el gobierno chino creo que está mostrando verdaderos avances en cuanto a la adopción de medidas tendientes a la efectiva regularización, y un ejemplo que se puede ver es el tribunal que se creó la semana pasada, empezó a funcionar la semana pasada en Beijing, que es un tribunal especializado en propiedad intelectual, y que el año que viene se va a fundar uno en la ciudad de Shanghai. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Además, el tema de los derechos intelectuales en China son muy interesantes. Esto era un caso particular, pero toda la disciplina es súper interesante también, con una mirada intercultural, porque en China se copia lo que es lindo. Entonces parece una cosa linda, no es una cosa negativa. Y entonces es un diálogo intercultural, de hecho, que fue muy profundo y todavía puede ser que no se llegó a una solución final, pero es verdad lo que digo el abogado, el colega, que China está desarrollando mucho sus instituciones para ponerse en línea con lo que son los estándares internacionales y también del mercado claramente visual, musical, todo eso. Bueno, yo personalmente les agradezco a todos para la atención. Ahora tenemos una pausa café, que yo, por ejemplo, la necesito, no sé ustedes, yo soy medio cansada, pero
vamos tomando un café, después volvemos, hay la presentación de algunos libros y una mesa de André Papier, me parece. Sí, de lengua y cultura, entonces estamos proprio en el lápiz del interés del Instituto Confucio y después alguna presentación de libros. Muchas gracias de nuevo.